Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Si eres fan de las celebridades turcas y te gusta estar al tanto de los romances que capturan la atención del público, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, aunque ya no esté junta, sigue generando mucho interés y, según lo que se rumorea y se percibe, parece que Kerem Bürsin no puede sacarse de la mente a Hande Erçel. Vamos a desentrañar los indicios, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta persistente presencia de Hande en la mente de Kerem. Y antes de que nos adentremos en esta fascinante historia, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para no perderte ningún contenido similar. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos encantaría tenerte aquí. Así que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama del entretenimiento turco, especialmente tras su trabajo juntos en la exitosa serie Sen Kalkam. La química en pantalla fue innegable, y esa química traspasó las pantallas para convertirse en un romance en la vida real que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas, todo alimentaba la fantasía de muchos que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como a menudo sucede en el vertiginoso mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura tomó por sorpresa a muchos, pero como suele ocurrir, el tiempo pasa y las dinámicas cambian. Ahora, la pregunta que nos planteamos hoy es, ¿Kerem Bürsin ha podido superar realmente a Hande Erçel? Las pistas, las interpretaciones y los comentarios en redes sociales sugieren que quizás, solo quizás, Hande Erçel sigue ocupando un espacio importante en la mente de Kerem. Y esto no lo decimos a la ligera. Hemos estado siguiendo de cerca sus actividades, sus declaraciones, incluso sus publicaciones en redes sociales, y hay ciertos patrones que nos invitan a reflexionar. Una de las formas más comunes en las que el recuerdo de una expareja puede persistir es a través de las redes sociales. Y aquí es donde vemos algunas señales interesantes. Si bien es cierto que las celebridades a menudo mantienen sus redes sociales de manera profesional, a veces, un me gusta accidental, una mención o incluso el simple hecho de seguir visitando el perfil de alguien puede decir mucho. Se ha comentado y hemos visto capturas de pantalla circulando, de interacciones, a veces sutiles, de Kerem en las redes sociales de Hande. No se trata de acoso ni de una obsesión desmedida, sino de pequeños gestos que, para un observador atento, pueden indicar un interés residual. Un me gusta a una foto antigua, una respuesta a una historia que ya tiene tiempo, detalles que podrían ser insignificantes para algunos, pero que para otros, alimentan la idea de que Kerem todavía está pendiente de lo que hace Hande. Además de las interacciones directas, están las referencias indirectas. En entrevistas, cuando se le pregunta sobre el pasado, sobre sus relaciones anteriores, o incluso sobre su trabajo en Sen Kalkam, Kerem a menudo responde con calidez y respeto al hablar de Hande. Esto es normal, y es esperable que haya un aprecio mutuo y recuerdos positivos de una relación significativa y de un proyecto exitoso. Sin embargo, algunos interpretan esta calidez y el tiempo que dedica a hablar de ella, incluso cuando no es estrictamente necesario, como una señal de que ella sigue presente en su discurso y por ende en su pensamiento. Podríamos decir que menciona a Hande con una frecuencia que va más allá de la mera cortesía o del recuerdo profesional. Otro aspecto a considerar son las posibles similitudes que podría buscar en futuras relaciones. Si bien es injusto y poco saludable idealizar a una expareja, a veces inconscientemente podemos buscar cualidades o dinámicas que nos resultaron familiares o que nos hicieron felices. Se ha especulado, aunque esto entra ya en el terreno de la pura suposición, que Kerem podría sentirse atraído por personas que comparten ciertas características con Hande, ya sean físicas, de personalidad o de intereses. Esto es algo difícil de comprobar, claro, pero es un tema que se discute mucho en los foros de fans y en las secciones de comentarios. Y luego está el factor de la fama y la exposición mediática. Kerem y Hande vivieron una relación bajo los focos. Su historia de amor fue parte del relato público. Cuando una relación de este calibre termina, es difícil para ambos, pero especialmente para uno de ellos si aún tiene sentimientos, escapar por completo de esa conexión pública. Los fans siguen comparándolos, siguen preguntando, ¿y esa con? Esta referencia externa puede mantener viva la memoria de la relación,
incluso si la persona intenta seguir adelante. Para Kerem, la constante conexión con Senkalkam, y con Ande como su coprotagonista en un éxito tan grande, puede hacer que sea difícil disociar completamente el pasado del presente. Analicemos también las etapas de una ruptura. No todas las rupturas son iguales. Algunas son amistosas, otras más dolorosas. Algunas ocurren porque las personas simplemente crecen en direcciones diferentes, otras por incompatibilidades. Si la ruptura de Kerem y Ande tuvo un componente de dolor, o si hubo arrepentimiento por alguna de las partes, esto podría explicar por qué uno de ellos, en este caso Kerem, podría estar aún lidiando con la situación a un nivel más profundo. Las entrevistas de Kerem a menudo transmiten una imagen de alguien reflexivo y sensible, y es posible que su proceso de duelo o de asimilación de la ruptura sea más prolongado. Los recuerdos que atormentan de esa es una frase fuerte y dramática, pero en el contexto de una relación que fue tan intensa y pública, es posible que haya momentos, situaciones, o incluso canciones y lugares que evoquen recuerdos específicos de Ande. Los famosos, al igual que nosotros, tienen sus propias experiencias personales, y a veces, ciertos estímulos externos pueden traer de vuelta recuerdos vívidos y emociones asociadas. No se trata necesariamente de un sufrimiento constante, sino de una presencia recurrente en el paisaje mental. ¿Y cuáles son las implicaciones de que Kerem Bürsin no saque a Hande Erçel de su mente? Para los fans, puede ser emocionante pensar en una posible reconciliación, o simplemente una continuación de la narrativa que tanto disfrutaron. Para ellos como individuos, puede ser un obstáculo para avanzar y encontrar la felicidad en nuevas relaciones. Sin embargo, es crucial recordar que solo ellos conocen la verdadera profundidad de sus sentimientos y las razones de su ruptura. Todo lo que tenemos son interpretaciones basadas en sus acciones públicas y en lo que se comenta en los medios y en las redes sociales. Hemos visto a Kerem involucrado en otros proyectos, ha habido rumores sobre nuevas relaciones, y eso es natural. La vida sigue. Pero la pregunta persiste. ¿Es simplemente un afecto duradero por una persona importante en su vida, o algo más profundo, algo que verdaderamente le impide seguir adelante por completo? Quizás, la clave está en entender que no sacarse de la mente no siempre significa un tormento activo y doloroso. Puede ser simplemente una presencia constante, un punto de referencia, una persona que dejó una huella imborrable. Es como tener una canción pegada en la cabeza, no significa que te esté atormentando, pero ahí está, resonando. En el caso de Kerem y Hande, dada la intensidad de su romance público, es muy probable que los recuerdos sean intensos y vívidos. Para concluir, podemos decir que si bien no tenemos una confirmación oficial ni una confesión directa de Kerem Bürsin sobre su estado emocional respecto a Hande Erçel, las señales que observamos, las interacciones sutiles en redes sociales, las menciones recurrentes en entrevistas y la percepción general del público sobre la intensidad de su vínculo pasado, sugieren que Hande Erçel, de alguna manera, sigue presente en la mente de Kerem. No necesariamente como un tormento, sino como un recuerdo poderoso, una conexión significativa que quizás aún está procesando. La realidad es que las relaciones de alto perfil son complejas, y el camino para sanar y seguir adelante es diferente para cada persona. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem todavía piensa mucho en Hande? ¿Han notado alguna otra señal que nosotros hayamos pasado por alto? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y de nuestra charla, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.